Bueno, el semillero se llama Procesos de Subjetivación. Es un semillero que tiene mucho de ciencia política, de filosofía, de arte, sobre todo las artes más prácticas. Nosotros en el semillero nos interrogamos al sujeto, ¿cierto? Todo lo que lo constituye, los valores, los estereotipos y en general cómo los chicos sienten al sujeto contemporáneo. Y creo que tiene que ver muy de cerca a temas de filosofía, política y sociología. Entonces entramos hablando un poco de subjetivación, sujeto y los procesos que permiten crear a un sujeto. Nosotros lo planteamos con todo el semillero a partir de ciertas preguntas. Nosotros siempre, cuando llegábamos a la sesión, teníamos un tema general, por ejemplo el sujeto, pero el sujeto implica muchas otras preguntas. Por ejemplo, eso, ¿qué constituye al sujeto? Pero ¿todos los sujetos son iguales? Finalmente, ¿cómo perciben ellos al sujeto? Ahí lo que hacemos es hablar sobre personas, cómo somos, cómo ejercemos, por qué somos así, y siempre nos llegan como muchas dudas a nuestra cabeza, a la cual hacemos muchas bitácoras. Hicimos un mecano y la cual estamos hablando de la sociedad, de las personas. Y al inicio, ese tema filosófico de la subjetivación siempre fue muy complejo. Entonces, entre todos, tratamos de macearlo. Y macearlo era siempre de forma práctica. Entonces, utilizamos muchos elementos, muchas herramientas. La cartografía, la etnografía, el documental, el proceso autobiográfico. Después cuestionamos sobre qué es el poder y cómo se ejerce a cada individuo, y también hemos hablado de que determinadas narrativas cuentan sobre la sociedad en que vivimos. Es un proceso en que cada uno entiende los valores que le adjudican, entiende las imposiciones que tiene y sobre eso uno hace una vida. Pero casi siempre por eso la vida parece de otro. Las vidas nunca tienen nada de nosotros, nuestras propias vidas no dicen nada de nosotros, pero cada uno de los chicos logró en las experiencias a través del semillero tener una vida. Pues tener una vida propia, a poder hablar con confianza de lo que les dolía, de lo que les apasionaba. Eso siento que era el semillero. El semillero era un espacio de libertad donde cada uno podía interpretarse, interpretar al otro, interrogarse, interrogar al otro. Hicimos una bitácora, la cual nos llegaban muchas preguntas, entonces usted tenía que irse con esa pregunta a la casa y empezar el por qué, ¿cierto? Bueno, nosotros nos fuimos dando cuenta entre todos, porque siempre fue un trabajo colectivo, que era necesario preguntarnos por el sujeto, sobre todo por los chicos, ¿cierto? Yo ya tenía unas bases, evidentemente por la carrera y por todo el tema filosófico, pero los chicos fueron los que dieron la base práctica. Cada uno tenía interrogaciones acerca de la libertad, de los procesos que los constituían, sobre todo de las cosas que les imponían. Y a partir de la bitácora nos fuimos todas las sesiones dando cuenta que más que un proceso individual, era un proceso que nos permitía hacer un proceso terapéutico, ¿cierto? Entonces, cada uno encontró en la bitácora y en la experiencia del semillero una práctica de libertad a su manera. También hemos hecho como cartelera sobre, por ejemplo, vimos que era la cartografía social, hicimos como un mapa sobre las narrativas que se nos dan y los cuentos infantiles y un poco las historias, y de ahí sacamos unos valores que refieren a esas historias. Entonces hicimos una actividad que se llama el sujeto que acontece, y ahí cada uno tenía que tomar del barrio, del lugar que quisiera, una fotografía que le fuese valiosa. Y con eso hicimos la actividad de la etnografía. Cada uno nos contó qué sentía, cómo se sentía, qué identificaba en este espacio y finalmente qué era lo que él quería decir. Eso nos fue llevando a la pregunta por el sujeto, nos fue llevando luego a la cartografía social, a cuáles son los valores de nuestra sociedad.
¿cierto? Entonces elegimos 2 telenovelas, 2 cuentos infantiles y 2 canciones y las analizamos, ¿cierto? Hicimos un análisis del discurso, un análisis audiovisual e hicimos la cartografía en la cual salieron bastantes valores. Entonces, por ejemplo, hablamos de que la Caperucita Roja nos deja ver unos valores que se nos dan de chiquitos y tenemos que seguir esos valores. Y sobre las 2 telenovelas, también hablamos sobre el por qué generaba tanto la violencia, porque se le reían a una mujer que era fea, porque en el personaje, porque muchos personajes dicen que en la telenovela más famosa de Pablo Escobar, dicen que si él estuviera vivo, él sería la mejor persona del mundo. Pero pues, ¿por qué no hablamos del pasado sobre él tras de que él mató a personas, mató a policías, hizo y deshizo prácticamente? ¿Por qué no hablamos de eso? Lo anterior al Mecano era hacer la cartografía social, ¿cierto? Desplegar una cantidad de valores y estereotipos de los cuales los chicos se identificaran y pudiesen ponerlo en escena. Era la primera base del ejercicio. Luego cada uno eligió el cuento, eligió la telenovela, eligió la música y se llevaron a la casa, ¿cierto? Se llevaron a la casa la pregunta de, bueno, ¿qué voy a hacer con ese objeto sin atributos que es el Mecano? También ahorita estamos trabajando como unos muñequitos de acuerdo a esas sociedades que señalamos. Entonces, por ejemplo, a un amigo le tocó la sociedad de control de Caperucita Roja. Entonces, de acuerdo a esa sociedad, está tratando de plasmar lo que es para qué clase de persona forma esa sociedad en el Mecano. Entonces, hemos trabajado sobre todo con las artes. Cuando nos sentamos en una puesta, todos 6 en una mesa redonda, empezamos a dar nuestras ideas, ¿cierto? Entonces cada uno decía, bueno, yo quiero, por ejemplo, Journey, yo quiero simbolizar la sociedad negativa de la violencia con la imagen clásica, la de Pablo Escobar, pero la de Pablo Escobar con unos simbolismos propios. Entonces quiero que esté en la cama sobre dinero, quiero que esté muerto, quiero que tenga heridas, quiero que sea visible la violencia y la avaricia. En el Mecano yo hice 2 géneros, una mitad hombre y una mitad mujer, porque también sonaba mucho machismo, tanto como una mujer como en el hombre. Es que tengo un caso la cual no he superado. Juan José, por ejemplo, lo que hizo fue una sociedad idealizada. Entonces él empezó con un sujeto libre, espontáneo, y va a terminar con un sujeto roído por las imposiciones de la sociedad. El mío es que no le he dado como tal un nombre a la sociedad que quise presentar ahí, pero yo dije que era como una sociedad que busca crear personas uniformes, o sea, personas iguales, y que daña la identidad o el autodeterminamiento de cada individuo que habita esa sociedad. Entonces, primero lo pinté de blanco y le empecé a poner colores, que era como un simbolismo sobre la capacidad de una persona de tener una pluralidad a la hora de seleccionar diferentes metas, diferentes ideas, diferentes valores. Entonces está como en un estado de libertad. Entonces, y mi idea es a través de la fotografía mostrar cómo el decano, y a través de cómo se le impone buscar esa única identidad y crear a ese ser uniforme, va dañando el Mecano. El morado, porque genera mucho a la mujer y porque hay mucho significado sobre él. Lo generan mucho las mujeres feministas, el morado. El rojo, como de rabia. Yo lo utilicé más en la cabeza como de rabia. Caroline, por ejemplo, utilizó el racismo. Entonces ustedes van a ver que el Mecano es absolutamente expresivo con su rostro, con las manos puestas en el cuello, demostrando cómo la sociedad te dice que es lo bello, cómo la sociedad te dice que es lo limpio, cómo la sociedad te dice que es lo bueno. El verde es como para usted sentirse como estar como en naturaleza y así. Y el negro es como
ayúdenme, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y finalmente cada uno eligió de manera propia y autónoma los materiales que iban a usar. Yo siento que una de las cosas importantes del semillero es que cada uno tuviese una voz, ¿cierto? Y que esa voz fuese plasmada en el Mecano, que yo creo que entre todos pudimos lograr que cada uno expresara lo que quería expresar. Por ejemplo, Gabriel con el tema de la esquizofrenia, de una sociedad individual, logró a través del Mecano mostrar y ser muy evidente lo que eso le significaba. Me gusta más el Mecano porque usted era concentrado y mientras más usted hacía el Mecano, usted más quería ponerle cosas, usted quería ponerle brillito, no es que esta parte no me gusta, le voy a cambiar, lo voy a vestir, lo voy a pintar. Y finalmente lo logramos, logramos con el Mecano una puesta en escena de esos valores. Cuando ellos me hablaban de lo que sentían, era muy difícil expresárselo a los otros, ¿cierto? Por fuera del semillero era muy difícil mostrar lo que ellos estaban sintiendo y el arte no lo permitió. El arte nos permitió a través del Mecano que la sociedad viera cómo un joven de 17, 15, 16 años se siente la sociedad en la que vive, siente las experiencias que finalmente le atraviesan la piel. Entonces el Mecano era un experimento. Fue nuestro experimento más grande, fue nuestras últimas 4 sesiones en las que nos dedicamos exclusivamente a poner los valores de la sociedad y ponerlo a través de distintos materiales. Porque creo que tanto el cuestionamiento en sí mismo y buscar hacer una investigación, una introspección, ayuda a mejorarse a sí mismo. Cuando también hay un problema, para arreglar un problema se tienen que mirar las causas de ese problema y atacar el problema. Entonces, por ejemplo, si algo acontece en mi población cercana, yo creo que a través de la investigación y el pensamiento crítico se puede llegar a una solución, se puede mejorar las condiciones de personas. Yo antes no sabía prácticamente qué era, habían tantos tipos de investigaciones que yo llegué y decía, ¿qué? ¿Por qué hay tanto? Yo era como que, ¿por qué hay tantas? Yo solamente conozco solamente una pregunta y es el signo de interrogación y ya. Es transformar lo que ellos entienden por investigación, ¿cierto? Ellos entendían por investigación algo absolutamente ajeno a ellos y algo muy enredado. O muy ya puesto, ¿cierto? Entonces, como investigar es ir de un punto A a un punto B de una manera ya dada. Lo primero que hicimos fue desajustar todo lo que ellos entendían por investigación. Cuando ellos vieron que desde la investigación social eso es otra cosa, eso fue un clic inmediato entre todos, ¿cierto? Es como, investigar es también hacer prácticas artísticas, investigar es también a partir de un concepto poder decir algo más.